De todo un poco. ¿Y quién está con nosotros? Ya está con nosotros Darío Illanes, nuestro columnista especializado, no en policiales, porque policiales es otra cosa. Nosotros contamos acá historias, contamos crónicas criminales y le damos la bienvenida a Darío Illanes, nuestro periodista especializado en esto. Hola. Cuando el hilo se corta, Darío Illanes, bienvenido, ahora sí. Yo veo esto y me asusto. Parece una película de terror, ¿viste? O sea, está algo de suspenso. Sí, sí. Bueno, no es para menos. los felicito ahí a todo ese equipo, ¿no?, que está ahí detrás. Los creativos. Los creativos, realmente, que hacen esto tan bonito. El título sí, ese me pertenece. Por supuesto, ese es tu sello. Pero después esa presentación, y esa es la magia, ¿no?, que hablaban ustedes hace un momento. Hola, Martina. Hola. Hola, Rosario. Hola, Darío. Hola, Francisco. Hola, hola. Hablaban ustedes hace un momento y yo, que soy mucho más viejo que ustedes, trato de estar actualizado con todo lo que significa la tecnología, las redes sociales, internet, etc. Pero cada 3 meses parece que pasasen 5 años. Sí, avanza. Es impresionante. Entonces, hace una semana hice un curso precisamente para actualizarme en estas cosas, y vi que, en primer lugar, se mira, no se lee, se mira primero. Sí. Okay, yo soy formado en el periodismo gráfico. En la lectura. Y en primer lugar, dentro de lo que se mira, está TikTok. Mirá. Cuando antes, o sea, claro, o sea, ¿cuál era el lugar donde yo me manejaba? Facebook. Facebook. Claro. No, ahora quedó prácticamente para los jovatos como yo. Y sí. Bueno, pero no son pocos. No. Toda tu generación ya usa incluso Facebook. YouTube, que yo tengo mi propio canal, etcétera, no quedó también debajo de TikTok, debajo de Instagram. O sea, yo, por ejemplo, acá me encanta verlos por YouTube, lo hago. Claro. Pero, por ejemplo, Martina tiene YouTube. Y mando los mensajes, porque es un gusto verlos cuando tengo tiempo enfrente a mi computadora, les mando mensajes. No es lo más usado ahora. Entonces, gracias por el recibimiento, gracias a tus palabras, Francisco. Realmente sos muy generoso. No, para nada. Y gracias a ustedes dos, Rosario, Martina. Es un gusto estar en esta mesa con gente tan agradable, tan linda, tan inteligente. Bueno, Darío, muchas gracias por tus palabras. Y vamos al tema, porque ahora, ¿cómo hacemos para pasar a algo que es escabroso, escandaloso? Vamos a hablar del escándalo del norte, del escándalo de Aguas Blancas. Haces bien en decirle escándalo del norte. Yo en realidad le puse como título, porque también va a ser gráfico, Bad Bunny o la seducción del mal. ¿Qué título? Bad Bunny. ¿Saben a qué me refiero con Bad Bunny? ¿Al cantante? No, el conejo. Claro, hace referencia al cantante. Ah, bien. Porque es Bad Bunny, no Bugs Bunny, que bien. es el conejo, sino Bad Bunny, de o malo. sea, el conejo malo, Bien. o mal conejo. Y se le dice a este cantante puertorriqueño que empezó haciendo rap, pop, y después hizo el trap, que es una versión bastante asquerosita, así, del reggaetón, todas esas cosas. Hay gente que le gusta, para mi gusto, medio asquerosa. Pero para la fiesta sirve, qué sé yo. La cuestión es que él se puso Bad Bunny, conejo malo, porque era como un conejito, etc. Pero hay alguien que le dicen conejo. Ajá. En el norte. Sí. Y por eso yo le puse Bad Bunny o la seducción del mal. Porque conejo es el sobrenombre, el apodo de Carlos Martínez, o sea, Carlos Conejo Martínez. Sí. Ex intendente, perdón, es intendente todavía, Sí. sin la X. Se pidió licencia. Que pidió licencia, está procesado, está preso,
pero hasta que lo condenen va a seguir siendo intendente de Aguas Blancas. Y esto de ex es porque, bueno, podemos presumir, pero con la justicia que tenemos en nuestro país, no estoy hablando de Salta estrictamente, ¿no? Y en el mundo en general, lamentablemente podemos decir que podemos sospechar que muchos corruptos quedan afuera. No lo dice Darío Illanes, lo dice, por ejemplo, el fiscal, ex fiscal, pero porque falleció hace pocos meses atrás, ex fiscal federal Federico Delgado, que escribió un libro, se llama Injusticia. Que en paz descanse el fiscal. Exactamente. Y él habla concretamente, o sea, es imposible en Argentina vivir con esta justicia corrupta. Lo está diciendo un fiscal federal. O sea, no lo está diciendo un periodista que opina trasnochado tal vez. Y habla concretamente de la relación de poderes que existen, la relación de sociedades. Y lo hemos hablado en esta mesa en varias oportunidades acerca de cómo va bajando la frontera del narcotráfico y lo que antes estaba del lado de Bolivia, punto. Entonces se decía que Salta era un lugar de paso. No, en Salta hay laboratorios, hay cocinas. Cocinas, no electrodomésticos, cocinas donde se fabrica la droga. Se trae ya la pasta base, el producto bruto de la cocaína, e incluso producto bruto que acá llega, por ejemplo, acá existen muchos insumos para hacer anfetaminas, que son las que bailan los chicos bien en las fiestas rave o electrónicas. Eso es parte de la realidad acá en Salta. Y hubo juicios acerca de esto. Y las condenas a veces se escapan. Y uno va a decir entonces, ¿pero dónde quedó eso de la ficha limpia? ¿Cómo puede ser que el intendente Carlos Martínez, Conejo Martínez, o Bad Bunny, porque Bad Bunny le dicen allá, es conejo, pero conejo malo, porque se lleva en pala la droga, la plata de la droga. Así le dice la gente del norte. ¿Y ya este hombre ya estaba sospechado antes de que sea electo? Bien, ese es el punto, por eso te mencionaba esto de la ficha limpia. Porque fue aprobado en el 2021 en Salta, como fue proyecto de ley, o sea, que si se quiere bastante suavecito. Hubo que endurecerlo un poquito porque suavecito en el sentido de que, por ejemplo, a ver, Darío, la fajó a su mujer y la mandó al hospital. O sea, y está acusado de violencia de género, como corresponde. Sin embargo, se presenta a concejal, supongamos de San Lorenzo, y sale electo. Y así pasó, por ejemplo, con Carlos Conejo Martínez. Ah, ya tenía denuncia por violencia de género. Por violencia de género. ¿Ah, sí? Una condena por lavado de dinero y narcotráfico. El intendente en de el Agua 2005 Blanca. estamos. O sea que no es de ahora. No es de ahora, por eso es que allá se le conoce como conejo, sí, pero conejo malo, Bad Bunny. Uf. Por eso se lo conoce, no es una ocurrencia mía. Y porque lleva, y así dicen, la lleva en pala al dinero que obtiene de la droga. ¿Por qué? Por sus relaciones con la élite de los tranzas, entre comillas, del narcotráfico de la zona. Recordemos, para la gente que está del otro lado, es importante decir, Aguas Blancas es un municipio del departamento de Orán, en el norte de nuestra provincia, que limita, está ubicado en la frontera, en una de los corazones y en uno de los principales nudos de frontera que tenemos con Bolivia, ¿verdad? Bueno, tal como vos lo describís, el río Bermejo, el que divide de este lado, del lado sur, está Aguas Blancas, del lado norte está Bermejo, el pueblo boliviano de Bermejo, que es una ciudad comercial mucho más desarrollada que Aguas Blancas, muchísimo más desarrollada, con muchos más servicios de toda naturaleza, mucho más movimiento comercial.
Que hay que decir, no solamente la frontera es sinónimo de narcotráfico, No. sino también de mucho comercio. Hay mucha gente que labura del comercio. Totalmente, por ejemplo, tenemos ciudades como Tarija, los tarijeños, o sea, hasta el día de hoy se continúan sintiéndose salteños. Salteño, claro. No así el pueblo de Bermejo, pero un pueblo muy activo. Sí. Otra cosa es lo que existe dentro del narcotráfico, el crimen organizado que existe y es real existente en Bolivia, como en Perú, como en Ecuador, como en Colombia, como en México. Pero en Argentina no había eso. Hasta hace 20 años, y comenzó y subió, y hasta hace poco tiempo todavía se lo seguía negando. No existen bandas criminales del crimen organizado. Lo dijo hasta el ministro de Seguridad. Y Carlos Martínez, ya en 2005, Qué fue raro, condenado no puedo creer que estaba condenado este en intendente. primera instancia. Y ese es el problema de la ley de ficha limpia. O sea que Darío puede estar condenado de pegarle a su esposa, mandarla al hospital. Fue condenado por el tribunal de primera instancia, pero la condena no está confirmada. Entonces Darío puede ser concejal. Claro. Y vos tenés entonces a un delincuente. Yo no le pegué a mi mujer, ¿no? Gracias a Dios. Pero un delincuente que le pega a su mujer, es porque es un delincuente el que le pega a una mujer, es concejal. Y en este caso, por narcotráfico, Carlos Martínez. Esto no es broma, ¿no? Esto lo escribió incluso, creo que fue ayer o antes de ayer, la directora de Salta 12, que es el Página 12 de Salta. Página 12 de Salta. Elena Corbalán, una querida colega y amiga, escribió y mencionó también estos casos. E incluso está procesado en una causa en Santiago del Estero. No. Aceptado por la Cámara Federal de Tucumán por lavado de activos. ¿Saben lo que es el lavado de activos? La plata sucia de la droga, no estamos hablando de 1.000 ni de 1.000.000, sino de varios ceros, acompañando a dólares, que se lava. Y es la misma persona, Carlos Martínez, que él llegó a las elecciones encabezando una lista que no podemos decir que estaba emparentada con, porque en las elecciones cualquiera se puede emparentar con cualquiera, lamentablemente es así. O sea, hay gente que llegó con el kirchnerismo, después se pasó al macrismo, o sea, y viceversa. Así que no podemos decir que estaba emparentado. Lo que sí podemos decir es cómo se identifica una persona a sí misma. A sí mismo, cómo se identifica, más allá de que hay muchos que no resisten ningún archivo periodístico. Carlos Martínez se identificaba como libertario. Mira vos. Él se identificaba como libertario. Wow. Y para las elecciones, recordemos que fueron las elecciones, ganó las elecciones en noviembre del año pasado. Claro. Asumió en diciembre del año pasado, para la misma época que asumió el gobierno nacional, el gobierno libertario, entre comillas, libertario, si se quiere. Y Carlos Martínez se identificaba con este hombre. O sea que laburó en la campaña, laburó para Milei. Claro, exactamente. Laburó. O sea, si en algún momento hay muchos que creyeron y hasta se identificaron con eso de la lucha anticasta. O sea, obvio. La relación entre la política, la corrupción, el dinero mal habido, etcétera. Bueno, ¿y el narcotráfico y la política? Claro, y además creo que la definición de casta es ser un corrupto y un delincuente en la función pública, y este tipo ya tenía estos antecedentes, entonces... Claro. Hermosa definición, Rosario. O sea, un Así, casta clarísimo. laburando para la anticasta, qué una locura. Bueno, entonces vemos el nivel de hipocresía que hay que tener. Bueno, una persona que habla en nombre de Dios, de la libertad, de la patria y de la Constitución Nacional, y rige los destinos de un pueblo. Ganó por poquito, pero ganó. Ganó por 1.304 votos.
¿El intendente? Sí, Carlos Martínez. Lo suficiente para ser intendente. Habiendo sido condenado ya por narcotráfico, estando procesado, narcotráfico y violencia de género, y estando procesado por lavado de activos, lavado de dinero sucio. Wow. ¿Por qué? Porque la ley de ficha limpia en realidad se puso en ejecución hace un mes. Hace poquito, Hace sí. un mes. Recuerdo que tuvimos a Laura Cartucci hablando de eso hace poquito acá. Agosto de 2024. Viene del 2021, siendo suavecita así como es. Sin embargo, había mucha resistencia para aprobarla, para decretarla. ¿Por qué cree que lo vota el pueblo? O esa parte del pueblo que lo vota y le alcanza. Y bueno, para es lo ganar. mismo que preguntar, ¿y por qué la gente creyó el mensaje anticasta? No, bueno, pero no nos vayamos a lo no nos pongamos en términos políticos, porque yo lo que te quiero preguntar es si este tipo de alguna manera maneja a la gente en el pueblo, por el nivel de plata que tiene, de poder que tiene, si es Sí, parte de una te organización. entiendo a la perfección. Digo, yo no lo mencionaba a título político en la cuestión de esta bien, anticasta, bien. ¿no? Sino cuando vos tenés un mensaje que cunde, que llega a la gente. O sea, ¿quién no va a decir, yo detesto a los corruptos que están en la política, que están en la función pública? Yo también lo detesto. Los cuatro lo detestamos. Hay otras evaluaciones para llegar a la definición política, a la decisión política. Pero la concepción, que trasladada a palabras, es lo que practicaba Conejo Martínez. Con mucho dinero. Era el candidato que más dinero manejaba. Es el mejor modo de lavar dinero, una campaña electoral. No sé, comprar, imagínate vos, papeles, imprenta, viste, o sea, pagas publicidad, pagas paga gente los para que te hable fiscales, bien. paga Los todo. fiscales, los que hacen las barrias de los barrios, el festejito de tal cosa, el Y festejito encima de la tal justicia te otra. permite que vos pongas muchos gastos en negro, entonces los terminas blanqueando. Fíjense que con esto que estamos diciendo apenas estamos introduciendo a quién es Carlos Conejo Martínez. Porque él cayó preso hace 3 días atrás, no por todo esto que estamos mencionando, ni tampoco está intervenida ahora la Municipalidad de Aguas Blancas por esto que estamos mencionando. Estos son los antecedentes nomás. Es para saber de quién estamos hablando. Esta seducción del mal, por ejemplo, eso de convencer a los otros de que hagan lo malo, como por ejemplo votarlo. Eso es algo malo. Pruebas al canto, miren lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Es que fue... ¿Por qué toma, claro, por qué explota ahora? ¿Por qué explotó esto? ¿Por qué vos dijiste el escándalo del norte? El escándalo político y judicial del norte. Nos tenemos que remontar prácticamente a octubre del año pasado, cuando en Bermejo, fue detenido el gringo Palavecino, que llevaba 5 años prófugo, quien hace poco, ahora desde el octubre del 23, nos venimos ahora a principios de septiembre de 2024, cuando el procurador Pedro García Castiela denunció un intento de asesinato, no solo contra su persona, sino contra los fiscales, sí, y de conspiración política para tomar intendencias del norte. Lo dijo el procurador, no es una especulación periodística. Muy bien. ¿Y de quién estaba hablando Pedro García Castiela? Precisamente del gringo Palavecino, porque cuando se lo detuvo estando prófugo, en el lugar de la detención era un búnker. Le encontraron decenas de fusiles FAL, son los fusiles que utiliza el ejército argentino, son fusiles automáticos. De guerra. Son fusiles de guerra. Armas automáticas también de guerra, proyectiles, miles. Dinamita vi que tenía. Dinamita. Wow. Explosivos plásticos, o sea, que es hasta incluso peor que la dinamita. Claro.
un pedacito como un chicle, o sea, te vuela un todo, auto. una casa, ¿viste? O sea, un chicle, ¿no? Así, tamaño de un chicle te vuela una casa. Muchísimo dinero, por supuesto. Y documentación. Y documentación que hablaba precisamente de fiscales, y la mayoría de la zona norte. Y estaba como si fuese un debe y un haber, los amigos y los enemigos. Entonces los amigos, estamos hablando de funcionarios, ¿no? Judiciales y políticos. Dentro de los amigos eran los que ya estaban untados, comprados, pagados, Wow. y los que todavía no habían aceptado. Porque para ellos es una cuestión de número. ¿Por cuánto te vas a volver corrupto? Claro. ¿Cuánto valés? No faltan corruptos, faltan inversionistas. Exactamente. Lo dice de otra manera el 9 Sí. Reina Gastón Pauls. Y entonces, Y Darío. Gringo Palavecino, el grupo del Gringo Palavecino, que en realidad había sido prófugo por otras causas, por asesinatos, entre ellos, Sicariato. perdón, relacionado con un narco preso, pero que manejaba, y sigue manejando, dicen las lenguas, las malas lenguas, el Colla Gutiérrez, suegro de Cabezón Díaz. ¿Se acuerdan del Cabezón Díaz? El que 6 meses atrás fue visitado en su celda de Orán por el asesor político, él se denominado y se denominaba también secretario del Ministerio de Seguridad de Salta, Darío Monjes, que después apareció muerto en septiembre del año pasado. Miren todo lo que tenemos en esto, que no es meter todo en la misma bolsa, no, es todo lo que se viene investigando, por lo cual se denunció esta conspiración. Y es por lo cual se detiene al Gringo Palavecino, se ve toda esta red de vinculaciones, se tienen grabaciones, discos compactos, y entonces se llega a, y se dijo en su momento en la campaña electoral, che, Carlos Martínez es este hombre, ¿no? Pero Carlos Martínez tenía, habló en pasado, un hermano, César Oreja, el apodo, Martínez. Responsabilizado, acusado, no condenado, sí procesado por narcotráfico. Pasar droga, comprarla, transportarla, irla, traer, bueno, etc. Es como un negocio habitual, ¿no? Pensar que es una tierra tan rica como toda Salta, si tiras una semilla de mandarina y te va a crecer 3 mandarinos por la riqueza que tiene nuestra tierra. Y sin embargo un pueblo pobrísimo, que es fácil tentarlo, seducirlo malamente con, pasa esto, pasa. Entonces Martina, en la carterita tuya te entra 1 kilo, pasa. Pero es así, tan terrible como lo estamos diciendo. A esto se dedicaba César Oreja Martínez. Y un mes después de la detención de Gringo Palavecino, lo asesinaron en su casa. Estaba detenido, tenía prisión domiciliaria porque también era pegador de mujeres. Le había pegado a su esposa. Lo mandaron en cana, no por narco, sino por pegador, por violento de mujeres. Y tenía prisión domiciliaria, porque encima tienen esa ventaja, o sea, y vivía con la mujer que había pegado. O sea, alguien que lo explique. A eso porque se entiende. Bueno, y estaba parada en el pasaje Avellaneda de la ciudad de Orán a las 18 horas del sábado 12 de noviembre, junto con su hija de 16 años. Llegó un auto de alta gama, importado, color negro, y 2 motos de alta cilindrada. Sí. 6 personas, 20 disparos. Y fueron ahí, ¿no? 8 fueron mortales. La mujer... Lo acribillan al hermano del intendente. Exactamente, lo acribillan a Oreja Martínez el 12 de noviembre del año pasado a las 18 horas, era un domingo.
Lo llevan de urgencia al hospital, llegó muerto. Entonces esto me lleva a pensar una cosa, Darío. Bien. Al intendente actual, que yo lo vi yendo él a entregarse a la justicia, capaz que se está entregando por miedo a que le pase lo mismo que al hermano. Pero haces muy Ojo bien, de que no vayan a seguir hablando sobre esta red de narcotráfico internacional. Y muchas veces se negocian esas entregas con los abogados. Lo único que hace ruido en esa hipótesis es que, bueno, detuvieron al gringo palavecino, matan a Oreja Martínez, hermano del que un mes después sale electo intendente. Uh-huh. Ya con condena, lo mismo, el tipo fue electo. Festejo, etcétera, o sea, y vamos a llevar adelante el pueblo de Aguas Blancas y vamos a hacer un puente, no hay río ahí, bueno, lo vamos a hacer lo mismo, promesas, demagogia. Pero en enero, obviamente los fiscales no se quedaron parados y lo citan a declarar a Martínez por la muerte de su hermano. Porque directamente sospechaban que lo mandó a matar a su hermano. Wow. Wow. Ish. Vos decís, en el mundo narco puede pasar cualquiera. Y sí. Todos O sea, vimos no acá existe moral, no existe, ¿viste? O sea, Dios no existe, por más que hablen de Dios y de moral. Todos acá vimos alguna serie de Pablo Escobar y vimos cómo es. ¿Y cómo le decían? El patrón del mal. Claro. Uno fue hasta amenazado. Sí, de verdad. Bueno, ¿queremos llegar a eso nosotros? Eso nos cabe preguntarnos, ¿no? ¿Queremos llegar a ese nivel? Con municipios. Escobar, por ejemplo, compraba municipios. Iba a presentarse incluso a presidente, pero bueno, Sí. otra historia. Volvamos acá. Cuando lo citan a declarar, entonces, o sea, interviene su abogado, que también fue detenido el lunes pasado, y se comunica el abogado con un juez amigo. ¿Se Sí. acuerdan eso del debe y el haber? Sí, 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 Amigos sí. y enemigos. Bueno, un juez que estaba acá en el haber, o sea, en el capital propio, capital propio narco. Sería en los amigos. activos, ¿no? El amigo. El juez Claudio Parisi. Ujú. ¿Por qué? Porque él tiene cuando le llega la causa, es el juez de garantía. El fiscal no puede pasar por arriba del juez. Claro, tiene que pedir autorización. Exactamente. Y el juez de garantía dice, no procede esto. Y ya está, es palabra de juez. O sí, y avisaba. Un juez tiene más poder que un presidente. Lo tengamos bien en claro. Un juez decide sobre tu vida, tu libertad, tu salud, Sí. ni más ni menos que tu libertad. Estar privado de la libertad un día es gravísimo. Bueno, el juez Parisi decidió que no era procedente investigarlo a Martínez. ¿Por qué? Por pedido. ¿Por qué? Porque tiene un tarifario. Ujú. O sea, cobra por las sentencias que da. Esto no lo dice Darío Illanes ni es una especulación periodística. Es la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Pedro García Castiela, y la Unidad Fiscal contra el Crimen Organizado. Debido a esto, se hace otro pedido, en ese caso fue al juez Federico Oyarzú, Sí. para analizar esto, el Los celular. celulares. Celular de Martínez, nada más que eso. El juez Oyarzú también dijo, parece que también juez amigo, él renunció. No llegó al juicio político que sí está Claudio Parisi, el juez Claudio Parisi. El juez Oyarzú renunció, pasó todo a Parisi y en la situación que estamos. Pero la fiscalía, los fiscales, los investigadores, tomaron el celular de Carlos Martínez. Y todo esto que estamos hablando de el abogado hablando con el juez Parisi, Sí. sale en el celular. Bueno, ¿y por cuánto? Doctor, ¿por cuánto me lo deja libre al muchacho? Así como estamos.
La justicia es el último resguardo que tenemos. Es el último. Para defender nuestra libertad, nuestros bienes y nuestra vida. Bueno, acá en este caso, entonces, depende de tu cara y de tu plata, o sea, vas a tener justicia o no. Es el libro Injusticia del juez Federico Delgado. Terrible. Cuando se descubre todo esto, seguimos avanzando, ¿no? Ya estamos en marzo. Hacemos segunda parte, nos quedan poquitos minutos. Claro. Sí. Vamos 40, Fabi, Sí, 40 sí, minutos, sí. Darío. Sí, y encima que yo me entusiasmo contando esto. Y vamos a decir la situación en la que estamos parados. Está preso Carlos Martínez, intendente de Orán. Conejo, Bad Bunny, Conejo Malo, está preso. Sospechado de matar El juez. a su hermano Oreja. El juez, Estamos hablando del intendente. ya sé, pero el juez, Allanados todos los domicilios y allanado por primera vez a él, ya pasó con el juez Reynoso, juez federal Reynoso, le allanaron la casa al juez Claudio Parisi. Y ahora se está esperando que el jurado de enjuiciamiento, porque no puede ir, en eso también tienen una ventaja, los jueces, no puede ir preso como cualquiera de nosotros. Claro. Hay que hacerles un jury de enjuiciamiento, un jurado de enjuiciamiento, que están los diferentes poderes del Estado. Y tiene que pasar una serie de etapas para finalmente ver si es que se lo destituye. Pero el hombre está ya fuera del cargo y está sospechado, está acorralado. Está preso también el abogado Rosado de Orán. Y solamente por el homicidio de Oreja Martínez. Eso es solamente por eso, ¿eh? No estamos hablando de narcotráfico, pero está metido todo esto. terrible. El intendente que manejaba un pueblo y transaba con la élite del narcotráfico. Tremendo. Escabroso, Darío. Nos queda mucho, ¿no? Nos queda Sí. mucho. Pero esperemos. Nos queda mucho. Bailemos mejor con Bad Bunny. Nos vemos la próxima y seguimos con este caso seguramente, que va a haber novedades. Gracias, Darío. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos ustedes.